La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Estimada audiencia del programa radial Somos Más que Medicina, bienvenidos todos y todas, nos sentimos muy contentos de poderles saludar, agradeciendo siempre su audiencia, su compañía. Hace unos días fue aprobada la iniciativa de ley 4712, el 27 de febrero de 2024, y aunque en Guatemala ya se hablaba sobre la donación de órganos, no había nada en concreto. El día de hoy nos acompaña la doctora Cindy Ishpancock, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, promotora de la campaña Súmate a Dar Vida, que es una campaña que promueve la donación de órganos en Guatemala y que es impulsada por la Facultad de Ciencias Médicas. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Esther, por esa cálida bienvenida. Me siento muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este tema tan importante, ¿verdad? Que también tenemos que conocer, ¿verdad? Así es. Cuéntenos un poquito, por favor, ¿desde cuándo se habla de trasplantes de órganos en Guatemala? Va a parecer increíble, pero en la legislación comienza a aparecer el trasplante de órganos desde 1979. Posteriormente, más o menos 10 años después, uno de los presidentes de Guatemala pues dicta 2 acuerdos, ¿verdad? 2 acuerdos gubernativos en el cual pues ya hay como un reglamento para poder hacer trasplante de órganos en Guatemala. 10 años después otra vez, ya en el 96 se puede conocer el decreto 91-96, que es la ley para la disposición de órganos y tejidos humanos para trasplante, ¿verdad? Y como usted bien mencionó, algo que nos causa mucha felicidad es que hace poco, el 27 de febrero de este año, se aprueba la iniciativa 4712, que más o menos estuvo 12 años engavetada en el Congreso. La verdad es de que fue algo muy bonito, ¿verdad? O sea, en beneficio a los pacientes con enfermedad renal crónica. Un gran logro, ¿verdad? Sin duda, porque no podemos dudar de que ha sido deficiente la cultura de donación en nuestro país. ¿Por qué cree que eso ha pasado? ¿Por qué ha sido deficiente la cultura de donación aquí en Guatemala? Sí, es un tema desconocido todavía, ¿verdad? Creo que hay mucha desinformación, mucha información amarillista, ¿verdad? O sea, no hay información, pero la poca que hay es amarillista. Entonces, sí es muy importante que nosotros, ¿verdad?, hablemos sobre el tema para poder informar a la población, para que conozcan qué es la donación de órganos, a dónde van esos órganos, quién recibe esos órganos, exacto, ¿verdad? Y qué significa también donar, ¿sí? Excelente, sí. Y es que usted hacía varias de las preguntas que muchos nos hacemos, ¿verdad? Porque no conocemos la mayoría de veces. El año pasado que comenzó la Facultad de Ciencias Médicas a impulsar, ¿verdad?, de manera formal esta campaña Súmate a Dar Vida para promover la donación de órganos en Guatemala, se comenzó a hacer una publicidad como de expectativa. Ajá. Y muchas personas comenzaron a preguntar, ¿verdad?, a hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puedo registrarme para ser donante? ¿Cómo sé si soy un candidato para donar? Y otras más. ¿Podría, doctora, en este momento hacerle a usted alguna de las preguntas que ellos comúnmente nos hacen? Claro que sí. Es, como usted bien dijo, la pregunta que siempre nos hacen es cómo puedo registrarme como un posible donante, ¿verdad? Entonces,
hay que entender que no existe un registro como tal, como se escucha en Estados Unidos. Exactamente, ¿verdad? porque otros países sí cuentan con eso, ¿verdad? Así es, entonces no hay en Guatemala, entonces también tenemos que tener cuidado de estar metiendo nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué se necesita entonces? Se necesita primero que yo como persona, ¿verdad?, disponga de esa decisión. Claro. Entender también que yo quiero tomar esa decisión. ¿Por qué la quiero hacer? Porque de allí yo tengo que de alguna manera convencer a mis familiares de la razón. ¿Por qué digo convencer? Porque lamentablemente la persona que quiere donar, sus familiares en su entorno son los que dicen que no, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué es necesario entonces que mis familiares sepan? Porque ellos son los que van a firmar la autorización de donación cuando llegue el momento. Exacto. Entonces, la otra pregunta que usted me hacía, ¿cómo sé si soy candidato o no? Hasta que pase lo que tenga que pasar, Sí. Cuando llegue el momento pues de la muerte, el médico que esté a cargo en ese momento del proceso de donación de órganos va a hacer una serie de estudios, de exámenes en los cuales se pueda determinar si este es candidato o no, para descartar enfermedades que luego las podamos diseminar al receptor, ¿verdad? Eso también es muy importante, para ver también si no hay alguna, más que todo contraindicación, ¿verdad? Una contraindicación médica de alguna enfermedad infecciosa, cáncer, ¿verdad? Que luego, lejos de poder ayudar al receptor, le podamos hacer daño. Entonces, prácticamente sería eso. ¿Hay algún límite de edad? Sí hay un límite de edad. Lo ideal es hasta los 55 años, pero no descartamos a los pacientes mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya entramos a límites expandidos o criterios expandidos, perdón. Y entonces estos ya se consideran pero con otros criterios, porque también no vamos a negar que en lista de espera pueden haber pacientes más o menos de esa edad, de 70 años, mayores de 70, que todavía están esperando un trasplante. Sí, a mí me genera un poquito de duda. Por ejemplo, si yo llegara a fallecer y pues se da ese momento, ¿verdad? ¿Quién realmente autoriza la donación de mis órganos? Ok, en este caso, si usted está casada, pues es su esposo como en primera línea, ¿verdad? Pero la ley dice que puede ser del primero, segundo, tercer, cuarto grado de consanguinidad, primero y segundo de afinidad. Ah, perfecto. Entonces mi cuarto grado, por ejemplo, es si yo no tengo padres, hermanos, hijos. Entonces de repente tengo algún primo, entonces el primo es el que puede autorizar la donación. Pero sí es muy importante de que nosotros hablemos esto con nuestros familiares, porque queremos enfatizar de que aunque yo me registre en donde sea, ¿verdad? Una vez mi familia no lo autorice, aunque esa sea mi última voluntad, no se va a poder hacer. Exacto, o sea, esa importancia, ¿verdad?, de poder expresar claramente a nuestra familia: yo creo en la donación de órganos y mi voluntad es que cuando yo fallezca, de los órganos que estén buenos, como dice uno, ¿verdad?, coloquialmente, puedan ser donados para que otra persona pueda vivir. Sí, y ¿verdad? Es muy importante algo que nosotros huimos, como seres humanos huimos para poder hablar, que es el tema de la muerte. La muerte, ¿qué es la muerte, verdad? La muerte es parte del ciclo de la vida y como comúnmente decimos, pues la muerte es lo más seguro que tenemos. Exacto. Algo también que tenemos que aprender de esto es cuando una persona puede donar órganos. La única condición en el país para poder donar órganos es que una persona tenga diagnóstico de muerte cerebral. Perfecto. ¿Qué es la muerte cerebral, verdad? Se estarán preguntando. Sí. La muerte cerebral es el cese irreversible de las funciones circulatorias, ¿verdad? Porque tenemos arterias y venas en el cerebro, ¿verdad? Y fisiológicas, o sea, toda la actividad eléctrica del cerebro, o sea, no hay actividad eléctrica y no hay actividad circulatoria. Entonces, eso me hace un buen candidato para donar. Esa es la condición para poder donar órganos, que una persona tenga el diagnóstico de muerte cerebral, porque cuando decimos que tiene muerte cerebral es igual a muerte. ¿Sí? Esta persona va a estar
con un ventilador mecánico, ¿verdad? Que eso es lo que va a permitir que los órganos no se mueran, ¿verdad? Y que el cuerpo pueda tener un mantenimiento artificial, ¿sí? Sí, pues. Ese es el concepto que muchas veces se confunden y las personas pues normalmente pues no entienden, y eso se entiende completamente, pero sí es una de las mayores limitantes cuando la persona no acepta que su familiar ya falleció, ¿verdad? Esa ha sido una de las mayores limitantes que hemos tenido a la hora de acercarnos a una familia. Gracias, doctora. Entiendo que es el médico capacitado en procesos de donación el único que puede determinar si una persona es candidata o no para la donación de órganos, pero ¿nos podría compartir usted si existen enfermedades que hagan que yo no pueda ser o no sea una candidata para poder donar, aunque yo haya expresado de alguna manera mi voluntad de querer donar? Contraindicaciones absolutas, le decimos nosotros, ¿verdad? Esto es el cáncer, por ejemplo. Pero hay cáncer, tumores cerebrales, ¿verdad? Que me van a permitir y que no me van a permitir la donación de órganos. Sí, pero idealmente, por ejemplo, la leucemia, sí, eso no me va a permitir. El VIH tampoco, ¿verdad? Ser VIH positivo o ser VIH positivo pero con cargas virales indetectables, también, ¿verdad? Pues no me hace un candidato. En términos relativos es eso. Las personas que padecen hepatitis, enfermedades infectocontagiosas. Perfecto. Para algunas personas que tienen antecedentes de diabetes, de hipertensión, ellos constantemente preguntan, ¿son ellos candidatos a donar órganos y tejidos, o en definitiva el contar con ese antecedente no los califica? Sí pueden donar. Sí son personas que pueden donar órganos, pero lo ideal es de que mantengan todos sus parámetros, ¿verdad? Porque recordemos que tanto la hipertensión como la diabetes nos puede provocar una falla renal, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un adecuado tratamiento, que sí están apegados a su tratamiento. Entonces, cuando se mide la función renal, pues está nítida, a pesar de que ya ha tenido 10 años o 15 años con la enfermedad. Otra cosa también es de que vemos la edad, ¿verdad? Claro. Y vemos también quién va a ser el receptor, ¿sí? Sí, excelente. Cuéntenos un poquito, doctora, ¿qué órganos actualmente se trasplantan en Guatemala? Los únicos órganos son los riñones. Hígado en un hospital privado, pero a nivel del Ministerio de Salud Pública, dice Hospital San Juan de Dios y Roosevelt, solo riñones. Tejidos, hablamos de córneas, nada más. Únicamente. ¿Y qué tipo de donantes existen en Guatemala? Por ejemplo, se puede donar, tengo entendido que se puede donar en vida, ¿verdad? Algunos órganos, y hay personas que reciben órganos de personas que ya fallecieron. Así es. ¿Cómo le denominamos? Sí. Bueno, entonces son de donante vivo y de donante cadavérico. Donante vivo es toda aquella persona mayor de 18 años que goza de sus plenas facultades mentales, ¿verdad? Que entiende la razón por la que va a dar un riñón. Usualmente es un familiar de una persona que lo necesita, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esta persona toma la decisión. Se hacen exámenes exhaustivos tanto para el receptor como para el donante, para determinar que a la hora de hacer una ablación del riñón de la persona que va a donar no le va a afectar su calidad de vida. Una persona puede vivir muy bien, muy perfectamente con un solo riñón. Así es. Ahora el donante cadavérico es toda aquella persona que tiene un diagnóstico de muerte cerebral, que cuenta con una función renal adecuada y que no cuenta con ninguna contraindicación para poder donar órganos. Aquí lamentablemente pues casi que informando sobre la muerte del familiar, ¿verdad? Y haciendo la solicitud de donación.
Ah, perfecto. Sí, lamentablemente pues es así, ¿verdad? Sí, no, ese es el proceso ese que es actualmente el proceso. Ajá. está. ¿Por qué? Porque vamos en contra del tiempo. Si sabemos Sí, que una es persona ya falleció, prácticamente tenemos que correr contra el tiempo porque en cualquier momento pues esta persona, todos los órganos pueden entrar en falla multiorgánica, digamos. Y se pierde esa oportunidad, Y se pierde, ¿verdad?, la oportunidad de poder donar. de poder donar. Como actualmente en Guatemala se donan como órgano los riñones, ¿quiénes realmente son los beneficiados entonces? Sí, tanto Roosevelt como Hospital San Juan de Dios cuentan con una lista de espera. En el Hospital San Juan de Dios tenemos una lista de espera de tal vez protocolos ya completos de más de 200 personas. Dentro de ellas A positivo, B positivo, O positivo. Y ustedes saben pues que la sangre que más predomina es, el tipo de sangre es el O positivo. Luego en el Roosevelt pues ellos cuentan con el programa pediátrico. Ellos también tienen su lista de receptores, ¿verdad? Sí, interesante eso de los hospitales que tienen redes nacionales o programas de trasplantes de órganos, ¿verdad? ¿Por qué solo hablamos de trasplante de riñones y no otros órganos aquí en Guatemala? ¿Por qué es que no hemos Esa es una buena pregunta, la verdad. Pero tristemente tiene una mala respuesta. ¿Por qué? No tenemos personal capacitado, no tenemos un espacio físico, pero no es solo eso, sino que ahora con lo que se escucha de que no hay insumos, ¿verdad? O sea, de esa problemática siempre en salud pública, no tenemos los insumos, no tenemos toda la logística, ¿verdad? O sea, en este caso, pues los riñones son más amigables, no quiere decir que no se cuente con una logística tan engorrosa. Sí, porque hay un protocolo, ¿no? O sea, tanto la persona que va a recibir como la persona que va a donar, tengo entendido que entran a un programa especial, un protocolo de serie de exámenes, de laboratorios, antes de que se lleve a cabo el trasplante, ¿verdad? Pero el trasplante es como un poco más fácil, digámoslo así, en términos entendibles, ¿verdad? Pero si yo voy a hacer un trasplante de hígado, no puedo. No existe la infraestructura, los insumos, el personal capacitado, tanto para el pre, el trans y el post-trasplante. Entonces sí necesitan de una logística un poco más elevada, ¿verdad? Más compleja, tanto también como de personal e insumos para poder tener un trasplante exitoso. Por eso es de que solo en un hospital privado lo tienen, porque ellos sí tienen la capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? ¿Es el mismo caso de las córneas, que es el único tejido que se trasplanta en Guatemala, o es diferente? Sí, el Banco de Córneas de Guatemala pues es la única institución que puede hacer ablación de córneas y que puede distribuir las córneas, ¿verdad? Ellos hasta el momento pues también se han limitado mucho en sus recursos y más que todo han llevado ese programa. Perfecto. Y bueno, hay tanto que hablar sobre el tema, pero quizá debamos de ir ya finalizando por factor tiempo. Quisiera, doctora, que usted nos compartiera brevemente detalles sobre la solicitud de la donación de órganos. Por ejemplo, ¿cuándo se hace esta solicitud y cómo puedo notificar que mi familiar falleció y quiere donar sus órganos, ¿verdad? Por ejemplo, si mi familiar me expresó en vida que voluntariamente él quería donar sus órganos al fallecer, ¿a quién debo yo abocarme? ¿A quién debo yo ir y hacerle saber esta decisión de mi familiar? Y ¿cuál es el proceso que debo de seguir? Ya, pero tenemos que entender que depende del tipo de la muerte. Si la persona falleció por causas, entre comillas, naturales, ¿verdad? Entonces, esta persona puede donar nada más córneas, tejidos. Perfecto. ¿Sí? Solo tejidos. ¿Sí? Interesante. Aunque esté en cualquier hospital, ¿verdad? Ellos pueden contactarse al banco de córneas. Al notificar la muerte, tienen como 8 horas más o menos para poderse contactar, ¿verdad? Para que se puedan extraer las córneas. Si ya ha pasado el tiempo, pues sí, ya lamentablemente no se puede hacer. Se puede. Ahora bien, si la persona fallece por diagnóstico de muerte encefálica,
una vez el médico le haga la notificación a los familiares inmediatamente tienen que contactar con el procurador de órganos. Hay un procurador en el Roosevelt y hay un procurador en el San Juan, ¿verdad? En el San Juan de Dios tenemos una unidad de donación de órganos a la cual ustedes se pueden contactar, ¿verdad? Les puedo dejar un número. Perfecto, sí. El 54 56 86 26. Ahí también nos pueden avisar, ¿verdad? Sobre el fallecimiento de algún familiar que tiene la buena voluntad de poder donar, y ahí pues se le va a dar el acompañamiento, ¿verdad? Y se le va, por ejemplo, si en este caso no aplica para órganos, pero sí aplica para tejidos, pues se hace el enlace con el banco de córneas. Perfecto. Así es. Muchísimas Aunque gracias. sean de otros hospitales. Eso es importante también, ¿verdad? Si fallecen en un hospital privado, pues sí, igual tienen que contactarse a ese número o al Hospital San Juan de Dios para que ahí se le pueda dar la dirección adecuada, ¿verdad? Porque entendamos que lastimosamente es un tema que ahorita está tomando impulso, ¿verdad? Y que por eso también la Universidad de San Carlos se ve comprometida con impulsar esta promoción, ¿verdad? Del tema de la donación de órganos, lanzarla como una campaña, porque es necesario que toda Guatemala se informe, ¿sí? Porque ya después yo estoy considerando de que van a haber más donantes que procuradores. Sí, así es, eso deseamos. Sí. Pues bien, la invitación entonces está hecha para toda nuestra audiencia, para que ustedes puedan sumarse también a dar vida mediante esta campaña que lleva ese nombre, ¿verdad? Súmate a dar vida. Y deseamos como Facultad de Ciencias Médicas promover la donación de órganos acá en Guatemala, acá en nuestro país, ser nosotros como Facultad de Ciencias Médicas esta formadora de profesionales de la salud que impulsemos esta campaña. Así que queremos desde ya lanzarles a todos la invitación para que estén pendientes de nuestras redes y puedan saber allí, ¿verdad? Fechas de lanzamiento. Creo que ya tenemos una fecha próxima de lanzamiento. Doctora, ¿nos platica un poquito sobre eso? Pues es el 12 de abril. El 12 de abril vamos a estar acá en la facultad, pues haciendo esa fiesta. Sí, es una fiesta. De celebración del lanzamiento de la campaña. Vamos ahí a estar dando información, ¿verdad? Se va a hacer, también se grabó un video acá, muy bonito. Vino un cineasta guatemalteco a apoyarnos. Entonces todos estamos a la expectativa de poder conocer ese video, ¿verdad? Y pues, como dijo Esther, ¿verdad? Espero que todos estén atentos a las redes sociales, porque ya muy pronto, me imagino yo que vamos a estar colocando ya en redes toda la información para que ustedes estén informados. Y si tienen dudas, pues recordarles, el número de teléfono es 54 56 86 26. Ahí pueden llamar o pueden mandar un WhatsApp, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su tiempo entonces, por haber aceptado la invitación de formar parte de este programa, ¿verdad? De este programa radial. Gracias por todo el apoyo también que nos da acá a la Facultad de Ciencias Médicas como docente que es de esta casa de estudios. Gracias. Y queremos enviarles un abrazo fraterno a toda nuestra audiencia. Gracias por su sintonía. Esperamos contar con ella en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.